aunque no tengamos ningún conocimiento de lo espiritual, estudiar la filosofía de la libertad nos permite tener un fundamento para comprender que nosotros, con el simple hecho de que pensamos, estamos ya ingresando a una esfera suprasensible, una esfera que no es perceptible por los sentidos, está más allá de la percepción. Y esto ya implica estar hablando de lo espiritual. Es muy común que si no se estudia lo espiritual, se piense que solo es aquella cuestión mística que no incluye conocimiento, sino solo creencia. Y esto hay que tenerlo muy claro. En ciencia espiritual, lo espiritual necesariamente es conocimiento. Y el conocimiento no puede existir si no pensamos. Y es por eso que debemos comprender la importancia de pensar. Y ya hemos visto que nuestra realidad no es total si no hemos hecho la relación de lo que percibimos con nosotros, el que percibe. Recuerden, la primera parte de la realidad es la percepción. Nosotros oímos, vemos, olemos, gustamos, tocamos, y esa es la mitad de la realidad, que por supuesto hace en nosotros una impresión, surge en nosotros una representación. Se vuelve a presentar la realidad, esa parte percibida por la percepción, dentro de mí. Y eso se le llama representación. Y después de haber hecho eso, yo no puedo impedir que yo piense algo sobre ello porque ya soy un ser humano. Esa otra mitad de la realidad es el concepto y solo surge porque yo he pensado. Y en el pensar hago una relación de mi yo, que es el que percibe, y la percepción. Y cada quien tiene ya sus propios conceptos. Entonces recuerden que la realidad completa es concepto unida a la percepción, que por supuesto dentro de mi naturaleza, por la percepción, aparece todo separado. Y es así para que yo pueda hacer la unión a través del pensar. A través del pensar, yo entro en un nivel donde hay una facultad que comienza a desarrollarse en los seres humanos, que es la intuición. Es la esencia del pensar. Es el poder observar desde dentro lo que está sucediendo. Desde afuera, yo lo hago a través de la observación. Desde adentro, yo lo hago a través de la intuición. Por lo tanto, a través de esto que es la esencia del pensar, que es la intuición, surge realmente nuestra capacidad de ser un ser humano, que nos conecta con una realidad del universo que es común a todos los seres humanos. A través del pensar y a través de la intuición, que es su esencia, yo me conecto con todos y todos podemos ver lo mismo, aunque cada quien desde su perspectiva, pero en esencia es lo mismo. Y entonces aquí viene esta cuestión de que estando nosotros en un cuerpo, nosotros necesitamos un instrumento para que esto suceda. Todo esto que estamos hablando no puede suceder si yo no tengo lo más elevado y organizado de un sistema nervioso en este planeta, que es el cerebro. Y del cerebro la parte frontal, que es la que permite específicamente que yo piense.
Es a través del cerebro y en el cerebro que se realiza dentro de un cuerpo este proceso. Y esto es muy importante tomarlo en cuenta porque desde el punto de vista que lo estamos nosotros considerando, es diferente del que lo toma un científico común. Una persona que no considera lo espiritual como algo que existe por sí mismo, sino que considera que comenzó a existir la idea de lo espiritual porque hay un cerebro que emite sustancias y que conecta eléctricamente y con químicos las neuronas. Esto ya hemos dicho que es una visión tan empobrecida de la entidad humana, de tal manera que se llega a decir que es el cerebro el que realmente está produciendo esto. Y si no hay cerebro, no existe el pensamiento. Imagínense que la humanidad se extinguiera. Entonces, en este planeta no hay pensamiento. No existe esa facultad. No hay conciencia de sí mismo. Esto es algo que tenemos que superar nosotros al estudiar este tipo de obras. Porque debemos reconocer que el cerebro es solamente el instrumento que permite que yo me haga consciente de que estoy pensando, que yo me haga consciente de mi yo. El cerebro no influye directamente en la esencia del pensar, pero sí me permite ser consciente. Pone el ejemplo de alguien que va caminando en un camino blando. Y entonces al caminar, pues dejamos huellas. No se nos ocurriría a nadie decir que las huellas se produjeron por alguna fuerza del suelo, por algo que viene desde abajo, sino yo soy el que, por mi caminar sobre ese terreno blando, pues hace aparecer las huellas. Definitivamente nuestra actividad pensante va a dejar una huella en el cerebro. Y el científico explora la huella en el cerebro y piensa que es el cerebro el que produjo la huella. Es como aquí decir que el suelo blando produjo desde abajo, en este caso la gravedad, ¿no? Sería. Es la gravedad la que hizo que yo dejara huellas. Pues en cierta manera es cierto, pero no es toda la verdad. Es aquí donde tenemos que entender esto de que el cerebro es solo un instrumento a través del cual se produce la conciencia. Y entonces cuando a través del pensamiento yo he hecho conciencia usando mi cerebro, esta conciencia se hace independiente del cerebro. Ya hay una conciencia de mí mismo, independiente de la organización corporal, que se integra a la esencia espiritual de mi existencia. Y en esto consiste el proceso de la evolución. Yo necesité momentáneamente un cerebro, un cuerpo físico para hacerme consciente de mí mismo. Porque uno puede pensar, antes de haber nacido por primera vez en un cuerpo, ¿no teníamos conciencia de nosotros? No, no teníamos conciencia de nosotros. Porque antes de adquirir el yo, no podíamos pensar personalmente, individualmente. Eso no existía. Yo estoy hablando de mi yo que piensa. Eso puede existir cuando mi yo desciende por primera vez a un cuerpo físico y entonces desarrolla un cerebro bien elaborado, organizado, para que aparezca este proceso y sea instrumento de esa actividad. Y entonces el cerebro pues no es quien crea o que influye directamente en la esencia del pensar, pero es a través de él necesariamente que tiene que producirse la conciencia de este proceso. Entonces, ya habiendo hecho esta clara relación de cómo es que nuestro cuerpo es necesario, pues debemos entender que a través del cuerpo yo puedo actuar en la tierra. Nadie que no tenga un cuerpo físico puede actuar en la tierra. Nadie. Y recuerden que el actuar, los actos se relacionan con la voluntad. Por un lado, he hablado de la actividad pensante.
Y ahora hablamos de la acción. Para poder yo actuar en este planeta, necesito el cuerpo. Estoy aquí hablando ya de la acción volitiva. Estoy incluyendo la voluntad. Comienza a aparecer la voluntad en la tierra, que es posible que no esté acorde con el universo. Un animal está actuando, pero no es consciente de sí mismo, por lo tanto su actuar no es una propia voluntad, no es un libre albedrío. Por lo tanto, no puede desarmonizarse del acontecer universal. No aparece todavía ninguna necesidad de ética, de moral, porque no hay maldad, no hay fealdad, no hay falsedad. Somos los únicos, los seres humanos, que por estar dentro de un cuerpo y haber aparecido la voluntad independiente del universo, que es necesario revisar y entender esta cuestión de la voluntad humana, que requiere considerar dos factores mínimos. Uno, el motivo de la voluntad y otro, el impulso de la voluntad. Ya hemos hablado de cómo la voluntad a través del cuerpo físico es instinto. La voluntad es impulso junto con el cuerpo vital, es apetito, es impulso, es la misma voluntad. Pero cuando aparece el cuerpo astral eleva la voluntad a deseo. Pero solo cuando el yo aparece, esto que he dicho que es instinto, impulsos y deseos, se convierten en motivo. Entonces, el motivo puede ser un factor de la voluntad, pero solo si hay un yo. Por eso es que cuando hablamos de la voluntad humana tenemos que tomar en cuenta estos dos factores. El impulso, que está conectado con el instinto, que está conectado con el cuerpo, y el motivo, que está conectado con conceptos, con representaciones, con ideas. Esto es importante de entrada tomarlo en cuenta porque vamos a hablar de la idea de la libertad. Y cuando hablamos de la idea de la libertad, involucra en los hechos la acción volitiva, la voluntad. Y cuando aquí hablamos del instinto, ¿qué es, vamos a decir, esta parte que todos conocemos, donde está el hambre, el sexo, y que tiene la característica de la espontaneidad a través de una percepción? Una percepción específica hace que yo espontáneamente actúe. Eso es instinto. Podemos hablar del instinto de supervivencia. Yo percibo peligro a través de un hecho real de que se está cayendo una piedra grande del cerro y viene hacia mí. Y yo siento eso, claro, entonces yo corro. Esto, cualquier persona, cualquier ser humano, sin pensarlo, va a correr porque viene una piedra grande sobre ti. Esto es el impulso directo desde el cuerpo, es espontáneo y es instinto. Instinto de supervivencia, que incluye el hambre, el sexo, la sed y todo lo que ya conocemos directamente a través del cuerpo. De tal manera que el otro aspecto, que es el del motivo, aquí comenzamos a diferenciar que, claro, uno puede tener conceptos y representaciones que provienen directamente, como dije al principio, de una percepción. Y esto puede ser un motivo para que yo actúe. De tal manera que puede ser incluso que yo sienta algo a través de eso. Entonces involucra el sentimiento. La percepción de algo como placentero
o que me gusta, que me produce alegría, se convierte en un motivo para seguir actuando en esa dirección. La percepción de algo como disgusto, como incómodo, incluso doloroso, esto también es un motivo para mi acción, para evitar aquello. Es aquí donde nos damos cuenta que puede aparecer a través de esto una conexión de cómo los motivos pueden llevar a una actitud que puede estar, por supuesto, dada por concepciones y por representaciones que vienen de percepciones. Esto se puede decir que es como un nivel común de un ser humano que no se ha desarrollado. Un nivel ordinario, se puede decir. Y recuerden que en la vida de un individuo, nosotros tenemos mínimo 3 niveles. El primer nivel de la vida individual es que nosotros tenemos percepciones a través de los sentidos. Y esto puede ser el motivo de mi actuar. Todos podemos ser conscientes de que una percepción puede llevarme a una representación que conecte dentro de mí con un concepto. Pero aquí yo estoy hablando de una percepción que no pasa por un sentir y con un pensar, con un concepto, con nada. Simplemente, instintivamente, la percepción me hace actuar. Y eso pasa en un niño. Es el primer nivel. Un niño percibe algo y esto le provoca un estímulo directamente para que se desencadene la voluntad, se libere la voluntad. Entonces se mueve, va, viene, brinca, lo que haga. Está directamente conectada con el instinto y con la percepción sensorial. Es el primer nivel. Y por supuesto que esto puede conectarse con los sentidos superiores. Aquí estoy hablando primero en el instinto de lo que es la parte sensual inferior. Pero al conectarse con los sentidos superiores en el trato social y en el desarrollo de un ser humano, aparece un nivel un poco más allá que hace que comience a actuar acomodándome a lo que es la costumbre social, acomodándome a lo que es más adecuado socialmente en una comunidad humana. Entonces hace aparecer lo que se llama el buen gusto moral. Esto está conectado con la percepción, pero la percepción de los sentidos superiores, en donde yo comienzo a tener tacto en el trato con los demás. Empieza a aparecer el buen gusto. Por eso es de que de repente alguien hace algo y dice, oye, esto no es de buen gusto. No tuvo tacto para hacerlo, para decir eso. Esto es importante reconocerlo, porque esto es parte del desarrollo de un ser humano, que aunque está conectado con este nivel inicial, primero, inferior, de la percepción sensorial, comienza a manifestarlo en la realidad, que es la experiencia práctica, le llama Steiner. Y comienza a desarrollarse y el ser humano ya se manifiesta dentro de una comunidad humana con tacto, se adapta. El segundo nivel de la vida individual es el sentimiento. Y en el sentimiento, pues ya todos sabemos que puede haber vergüenza, compasión, puede haber alegría, tristeza, honor, deber, amor. Y si yo veo a un ser humano hambriento, mi compasión hacia él puede convertirse en un motivo de mi acción. Entonces es ahora el sentimiento el que me hace un motivo de actuar. Ya no es la percepción sensorial, sino es el sentimiento, que en este caso es la compasión. Puede ser que alguien vea una injusticia porque alguien fuerte y poderoso está oprimiendo a un débil que incluso es más pequeño. Y esto puede despertar en mí enojo.
Y entonces mi sentimiento de enojo se convierte en motivo de acción. Es el sentimiento el que está haciendo una motivación para yo gritar, ofenderlo o incluso actuar para evitar ese abuso que yo estoy percibiendo. Y el tercer nivel de la vida individual es el pensar, o sea, los conceptos y las representaciones que pueden venir, por supuesto, de las percepciones. Esto en general así es en todos los seres humanos. Y existe un nivel que va un poco más allá, que es que además de yo tener una representación, un concepto en mí que puede prevenir de una percepción, yo puedo conectarme con ideas intuitivas que ya no dependen de percepciones. Cuando todo esto todavía está conectado con la percepción, de manera inevitable influye el carácter que yo tenga, o sea, la disposición subjetiva que yo he creado por el hecho de yo vivenciar sentimientos, percepciones y yo repetirlos y hacerlo hábito. Esto es el factor permanente que es el impulso que aparece en mí, a diferencia del factor momentáneo, que es un motivo en el momento dado. Entonces, cuando yo tengo esta característica llamada el carácter, esto es influido necesariamente por mis representaciones, por mis conceptos, por las percepciones, incluso por mis sentimientos. Entonces aquí aparece algo muy personal. El carácter que cada quien tenga va a determinar cómo va a actuar, porque un concepto y una representación va a causar en los seres humanos distintos, diferentes formas de actuar. Repito, un concepto mismo puede causar actitudes, acciones diferentes en personas diferentes, porque cada uno tiene un carácter que tiene diferencia de los demás seres humanos. De manera que cuando hablamos de un nivel de desarrollo superior moral, implica que yo comience a darme cuenta que hay algo más en mí que puede ser el motivo de mi acción. Hasta ahorita incluso yo puedo reconocer un código ético, código moral, que puede ser dado específicamente en un país, una cultura, y que puede ser un poco diferente en otro país, en otra cultura. Igual son sociedades humanas. Y entonces yo, de acuerdo a ese código, actúo, lo reconozco y lo acepto y lo admito como una autoridad exterior a mí, que puede ser incluso dada por el Estado. No se puede caminar desnudo en las calles de la ciudad. Y dices, yo, pero yo tengo calor. ¿Por qué me voy a poner ropa si tengo calor y quiero estar a gusto? No puedes, porque el código de ética impide que tú camines desnudo en una sociedad. No tiene nada de malo, ¿no? Pero es el código que la sociedad en ese momento cultural acepta que es adecuado. Entonces, yo tomo una autoridad exterior a mí, que ves en este caso la sociedad, puede ser incluso el jefe de familia en un círculo más pequeño, un poder eclesiástico de mi religión, de la iglesia, ¿no? O el pastor, si es que alguien protestante tiene otro, el monje superior en una religión distinta a la nuestra. Una autoridad eclesiástica puede ser también la autoridad que determina el código de ética para yo actuar de cierta manera. Puede ser incluso una revelación divina, o sea, el concepto que yo tenga de Dios. Yo tengo internamente una idea de que Dios dice que hay que actuar así, no porque la escuché del padre, de que la escuché del código social o de mi papá en casa, sino de lo que yo ya concibo como Dios. Si se dan cuenta,
estoy yo actuando porque hay una autoridad a la cual me someto. Este es un nivel ordinario de desarrollo moral que puede ser aceptado como lo que en una determinada época es lo que esa sociedad o grupo ha alcanzado. Pero el proceso individual continúa, el desarrollo, donde el pensar, que desde un principio estamos hablando, comienza a detectar que él intuitivamente descubre dentro la autoridad. Dentro aparece una especie de autoridad que le llama la voz de la conciencia. Entonces, eso se convierte en motivo de acción. Pero todavía dependemos de una autoridad, sea exterior, porque está muy claramente percibida como el jefe de familia, la autoridad eclesiástica, el Estado o Dios mismo, que es una revelación que yo tengo desde mi percepción, o bien internamente desde mi voz interior, que le llamamos la conciencia. Rudolf Steiner menciona que se puede dar un paso más allá a través de la intuición pura, el pensar puro, donde yo ya no obedezco a ninguna autoridad, ni exterior ni interior. Esto puede de entrada ser algo difícil de concebir, porque nos encontramos en un nivel ordinario, los seres humanos. Tal vez una persona que ya esté en un paso de progreso espiritual adelantado puede tener una comprensión mucho más inmediata de esto que estamos hablando. Pero de alguna manera podemos comprenderlo, porque a través de la meditación, a través del pensar que no se relaciona con percepciones, ni con sentimientos, ni con autoridad externa o interior, libre, el pensar puro, ideal, nos conecta con el acontecer universal, que es común a todos los seres humanos, que ya hemos dicho que permite que todos algún día nos sintamos uno allí. Esto es lo que hace aparecer el espíritu libre. El concepto de espíritu libre es el más elevado para describir la naturaleza humana. Solo cuando podemos concebirlo como un espíritu libre, podemos decir que un ser humano es un ser humano. Y esto significa que yo ya no obedezco a nadie. A nadie, no me someto a nada. Esto puede parecer anárquico, aparece la anarquía, ¿no? Entonces los moralistas, algunos dicen, no, no es posible. ¿Cómo es que concibes tú que la moral elevada de un grupo social humano pueda ser posible que cada quien haga lo que quiera de acuerdo a lo que él concibe desde su intuición pura y no obedezca ni códigos de ética externos ni internos? No, no es posible. Pero esto lo dicen esos moralistas porque han malinterpretado lo que significa el pensar puro y la moral que procede de este pensar intuitivo, que tiene que ver con el espíritu libre. Porque en realidad dicen, puede ser que un criminal diga, pues es que yo actué desde mi propia intuición y mi pensar puro. Y pues ya saben lo que puede causar un criminal. Entonces yo no puedo decir que los humanos, en ese ideal más elevado, cada quien ya se deje llevar por sus propias intuiciones y no obedezca un código de ética social que norme a toda la población. Y todos deben obedecerlo. Dennos cuenta cómo está la línea tan sutil en esto para darnos cuenta que en realidad un criminal lo que está haciendo precisamente es no tomar en cuenta las ideas, porque en las ideas nos armonizamos con el acontecer universal. Y en el acontecer universal hay bondad, belleza y verdad. No puede provenir una acción criminal de un ideal, de esas ideas. Vienen de los instintos ciegos, de los impulsos ciegos.
que es común a todos los seres humanos, claro, porque tenemos un cuerpo. Mis pasiones, mis sentimientos me hacen pertenecer a la especie humana, pero mi pensar, mis ideas, me hacen un individuo independiente. Y si todos los seres humanos nos ponemos a conectar en el pensamiento, en ese ideal, llegamos a las mismas aspiraciones morales. Y ahí nadie es un criminal. Por eso es de que no debe de haber temor de que un ser libre, un espíritu libre pueda ser un ser peligroso. Convertirse en una persona peligrosa para la sociedad en donde en algún momento el grupo decide que debemos actuar respecto a ciertos códigos de ética y obedecerlos. ¿Quién dice que si yo conecto con esa intuición del idealismo individual, voy a estar en contra de esos códigos? No podemos llegar a la conclusión falsa de que porque cada quien actúa como piensa intuitivamente, pues esto va a estar en contra del bienestar general, por ejemplo. Eso solo sucede porque no tenemos todavía claro el concepto de lo que significa este pensar intuitivo que lleva al individualismo ético, que nos conecta a todos y cada quien tiene sus propias intuiciones, por supuesto, pero las mismas aspiraciones que llevan a la moral universal, que es la más elevada que se puede concebir entre los seres humanos. Esto es muy importante, porque esto hace incluso que los seres humanos tengan cierta actitud. Y aquí me voy a permitir leer esto que comenté al principio, de estas frases que ahí tiene Rudolf Steiner, que merecen que las meditemos realmente, porque la profundidad que tiene no se puede con el intelecto llegar a apreciar. Esto que estamos haciendo ahorita es una especie de meditación. Esto requiere que estemos totalmente allí. El hombre libre no exige unanimidad alguna a su prójimo, pero la espera, porque es parte de la naturaleza humana. Con ello no me refiero a las necesidades de esta o aquella institución externa, sino a la actitud interior y al estado del alma a través de los cuales el hombre que se vivencia a sí mismo entre semejantes, a los que aprecia, hace justicia sobre todo a la dignidad humana. Esto es lo que nos hace entender que realmente llegará un día en que el hombre superior que mora en todo ser humano haga aparecer ese espíritu libre que potencialmente está allí. Yo no puedo apreciar esto como una verdad si no tengo en potencia eso en mí. Nadie puede apreciar una cualidad fuera de él si no la tiene en potencia. No la puede apreciar. ¿Cómo? No la conoce. Cuando ya hay algo en él, la reconoce, aunque no se haya desarrollado. De manera imperfecta está ese ideal del hombre libre, totalmente libre. A Steiner en aquel entonces, hace 100 años, se le criticó diciéndole que esto es una quimera, es una utopía, porque los seres humanos necesitan a fuerzas tener una guía ética y obedecer ciertos códigos, ciertas leyes, normas sociales. Pero en realidad no podemos hablar del concepto total de un ser humano si no concebimos que el ser humano tiene que ser libre. Y, y cuando estudiamos esto, reconocemos, comprendemos que la moral universal está en cada ser humano en potencia para reconocerse a través de la intuición.
que incluye un pensar puro. Recuerden que aquí estamos usando ya el concepto de intuición, más allá de aquella corazonada y aquella sensación que viene desde la parte metabólica, sino un pensar muy consciente con un contenido espiritual. La intuición es la expresión de un contenido espiritual, puramente espiritual, y tiene la característica de ser consciente, plenamente. Y es aquí donde podemos decir que cuando alguien tiene impulsos intuitivos, le da más certeza que algo que reflexionó, que en la reflexión requiere tiempo. ¿Por qué? Pues porque, a ver, déjame pensar sobre esta situación, a ver, ok, esto está incluyendo la lógica, está incluyendo este proceso que todos conocemos para llegar a un conocimiento, un concepto, ¿no? No, la intuición es algo inmediato. Procede cuando yo ya he tenido muchas vivencias, he hecho muchas conexiones dentro de mí, he hecho muchos conceptos y representaciones, y entonces veo, simplemente lo veo y lo digo, lo expreso en mi palabra, lo hago. Y con una certeza que supera a cualquier proceso intelectual, reflexivo, lógico, lo supera. Y es por eso que es importante estas reflexiones. Y para ello voy a leer las palabras de Rudolf Steiner. Fíjense, la naturaleza hace del ser humano simplemente un ser natural. La sociedad hace de él un ser que actúa de acuerdo con ciertas leyes. Pero solo el ser humano, él mismo, puede hacer de sí un ser libre. O sea que no lo puede hacer la naturaleza ni la sociedad. Porque la naturaleza, a través del instinto, hay impulsos que tenemos que obedecer desde afuera. Por medio de la sociedad, pues sí, obedecemos ciertas leyes, pero seguimos obedeciendo a alguien externo a nosotros. Pero dice, solo él mismo puede hacer de sí un ser libre. La naturaleza deja libre de ataduras al hombre a cierto nivel de su desarrollo. La sociedad lleva este desarrollo un paso más hacia adelante. El último perfeccionamiento solo puede dárselo el hombre a sí mismo. Esto es lo que hace, pues, que aparezca esta concepción que aquí estamos considerando de espíritu libre. Recuerden que nosotros aquí en la tierra tenemos una misión. La misión de la tierra es aparecer la libertad. Y por supuesto, junto con ella, el amor. Y entonces, cuando yo tengo como motivo de mi acción el amor de mi objeto, o sea, yo amo lo que hago, no debe nadie temer de que porque amo lo que hago vaya a hacer yo algo que le vaya a hacer daño a alguien. Porque estoy basándome en mis principios de razón pura y de intuición en los que todos coincidimos. Entonces no puede provenir algo que daña a nadie. Ahí me conecto incluso con el bienestar de la humanidad completa. Me conecto con el propósito del desarrollo cultural de toda la humanidad y el perfeccionamiento continuo. Esto es importante reconocerlo, porque es a través de estas dos fuerzas que va a aparecer el hombre perfecto. En el sentido de que hace manifestar lo que en potencia ya tiene y que tiene que florecer y manifestarse. En la humanidad no existe todavía. Está en proceso, pero no debemos pensar que es una utopía, una quimera, algún sueño, una invención. Es una realidad que ya comienza a manifestarse
y está pujando, pues al principio imperfecta, pero está manifestándose poco a poco una realidad de las personas que ya han llegado incluso a la iluminación. Uno solo que lo haya manifestado en este planeta garantiza que toda la humanidad algún día lo va a manifestar. Si una planta hace manifestar una flor, es porque en potencia en todas las plantas de su especie está esa flor. Y si una planta ya lo manifestó, en todas las flores de esa especie va a aparecer algún día. Entonces el ser humano, conforme se desarrolla y evoluciona, hace conexiones con las experiencias vividas que hacen aparecer conceptos, que hace aparecer un sistema conceptual propio que va a llegar un momento que se conecta con el de todos los seres humanos. No igual, cada quien lo tiene suyo, pero es en el mismo sentido como una unidad en espíritu. Allí es donde nos sentimos uno solo, en espíritu. Así que esto nos lleva a una conclusión, dice Steiner. El individuo humano es la fuente de toda moral y el centro de la vida de la tierra. El Estado, la sociedad, han surgido como consecuencia necesaria de la vida individual. Que luego el Estado y la sociedad, a su vez, influyan sobre la vida individual, es tan comprensible como lo es el hecho de que el uso de los cuernos de un toro pueda dar cornadas, pero que si no se usan durante mucho tiempo se pueden atrofiar. Es aquí cuando se dice falsamente, es una falacia pensar, los cuernos han aparecido para dar cornadas. No, esa no es la finalidad. Es porque hay cuernos que se pueden dar cornadas. Y si no se desarrollan, pues se pueden atrofiar. Entonces, dice Steiner, así también se atrofiaría el ser humano, el desarrollo del individuo, si llevara una existencia aislada, fuera de la comunidad humana. Esta es precisamente la finalidad del orden social, que influya a su vez favorablemente sobre el individuo. Así que bueno, esto requiere que cada uno se ponga a leerlo mínimo unas 10 veces, mínimo, para poder incluso cada quien hacer una especie de resumen de lo que está comprendiendo, porque se van como consolidando esto de los conceptos, de la realidad total, de la percepción, del pensar, todo esto que ahora concluye en la voluntad, porque no podemos hablar de la libertad, la idea de la libertad, si no consideramos la voluntad, que ahorita ya vimos todo lo que significa detrás de ella, el impulso y el motivo, y las características ya descritas. Así que creo que ha sido suficiente para que la exposición dé paso a las preguntas.